Hola, mi nombre es Antonio Moreno y el tema que abordaremos hoy es osteoporosis. El esquema general de la clase consiste en composición ósea, remodelamiento óseo, cómo se regula el calcio, qué es la osteoporosis y el tratamiento de la osteoporosis. Únicamente nos basaremos en los fármacos que vienen en nuestro temario de farmacología, los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, los bifosfonatos y el ranulato de estroncio. Los objetivos de la clase son los siguientes: conocer la organización morfológica del tejido, entender el proceso de remodelamiento, comprender la regulación del calcio y su relación con la osteoporosis, definir a la osteoporosis y en cuestión de fármacos conocer su mecanismo de acción e identificar su perfil de reacciones adversas de cada uno de ellos. Cuando se habla de cualquier tejido es menester mencionar su composición. En específico del tejido óseo tenemos que está compuesto por 25% orgánico, es decir, células y osteoide. De las células tenemos a los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, y el osteoide es la matriz. Esta matriz se divide en dos, una porción orgánica y una inorgánica. La inorgánica corresponde al 75% y son los cristales de hidroxiapatita, que son el principal almacén de calcio a nivel sistémico. Aquí tenemos a las unidades multicelulares básicas, una unidad formadora y una unidad de resorción, osteoblasto y osteoclasto respectivamente. Vemos cómo interactúan a partir de dos moléculas, RANK ligando y RANK. Al unirse, inicia el proceso de diferenciación y de reabsorción ósea. Sin embargo, no siempre se quiere tener activo este proceso. Por tanto, el osteoblasto secreta una proteína reguladora, la osteoprogerina, que inhibe al RANK ligando. Farmacológicamente, a través de la síntesis de un anticuerpo monoclonal, se obtiene el mismo efecto que la osteoprogenina, el denosumab. Al hablar del remodelamiento óseo, tenemos que definirlo. Y lo hacemos como el equilibrio entre resorción y formación continua del hueso. Aquí observamos cómo es el proceso. Tenemos al precursor de osteoclastos. ¿Cómo se diferencia un osteoclasto? Este osteoclasto se activa bajo diferentes estímulos, ya sean químicos o mecánicos, y inicia el proceso de resorción ósea. Se liberan factores de crecimiento que funcionan como quimiosinas a osteoblastos. Estos inician la síntesis de su osteoide y después se calcifican. Vemos la diferencia de tiempo entre la resorción y la formación. Es bastante interesante, es mucho. Cuando hablamos del tipo de hueso, el trabecular es metabólicamente más activo porque sufre un remodelamiento óseo en su mayor proporción, 25% respecto al 3% del cortical. Esto quiere decir que en huesos que tengan mayor proporción de hueso trabecular serán más propensos de tener algún daño por el remodelamiento óseo. En el siguiente punto, ¿cómo se regula el calcio? Tenemos a la vitamina D. La vitamina D se encuentra en su forma de 3 en nuestra piel. A través de un fotón de luz ultravioleta comienza la vía. Esta parte es no enzimática. Tanto la forma de 3 como de 2 son adheridas a nuestros alimentos, especialmente lácteos, por ejemplo. Y cuando interactúan con tejido hepático, hay una hidroxilación enzimática, al igual que en tejido renal, y obtenemos su forma activa, el calcitriol. El calcitriol tiene efecto en dos órganos principalmente, en intestino delgado y en hueso. El intestino favorece la absorción de calcio y el transporte transcelular de calcio, pero ¿cómo lo hacen? Tenemos que favorece la síntesis de una bomba de captación de calcio, la calmindina, una proteína de transporte de calcio, y una bomba de calcio dependiente de calcio que permite el paso del enterocito al capilar. En el hueso tenemos que aumenta la diferenciación de osteoclastos. Por todos estos motivos vemos que es hasta cierto punto obvio porque se utiliza como profilaxis ante la osteoporosis. Otra forma en la que se regula el calcio tenemos a la paratormona. Su función en general es elevar los niveles de calcio séricos. Entonces, niveles bajos de calcio estimulan la secreción mientras que niveles altos la suprimen. Vemos que tiene un efecto en riñón y en hueso, un efecto rápido y un efecto lento. En el riñón, si nuestra función principal es elevar el calcio sérico, la síntesis de calcitriol, conociendo su función, aumenta o disminuye. Aumenta, muy bien chicos, y la absorción de calcio, si queremos aumentarlo, aumenta. En el caso de la absorción del fosfato no es tan evidente, pero disminuye. Vemos que en el hueso tenemos un efecto catabólico y un efecto anabólico. Hablando de RANK ligando, si queremos actividad osteoclástica, ¿se ve aumentada o disminuida? Aumentado, muy bien. El nivel de osteoprogenina o la síntesis de esta, aumentado o disminuido. Disminuido porque si no afectaría la función de RANK ligando. La interleucina 6 aumenta porque permite la diferenciación entre monocitos a macrófagos. El osteoclasto es un tipo de macrófagos.
Y en la porción anabólica tenemos que los osteoblastos aumentan o disminuyen. Aumentan porque queremos construir algo y la sobrevida de estos también aumenta. En este esquema observamos el proceso de resorción y de formación ósea cómo es estimulado por la paratormona. Pero ¿de qué varía en que se estimule una y no otra? Bueno, es a través de su interacción. Es decir, la interacción prolongada y continua favorece la resorción, mientras que la interacción corta e intermitente favorece la formación. Esto explica también por qué se usa como tratamiento ante la osteoporosis. Aquí tenemos otros reguladores, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, la calcitonina, la hormona tiroidea, los glucocorticoides, estrógenos y andrógenos. Todos estos, cuando de cierta manera fallan, facilitan la aparición de la osteoporosis. Vemos aquí, vamos a centrarnos en los estrógenos y andrógenos, sus efectos protectores. ¿Por qué les digo así? Porque vemos que disminuyen la actividad osteoclástica. Igualmente la producción de ligando, el efecto proapoptótico de osteoclastos se ve favorecido y protegen a los osteoblastos de la apoptosis. Entonces, si observamos, de cierta manera, inhiben la resorción ósea y favorecen la formación ósea. Entonces, ¿qué variables afectan la concentración de estrógenos? Hay muchísimas cosas, pero solo mencionaremos dos. La edad y las mujeres que cursan por el climaterio. ¿Por qué mencionamos esto? Es decir, en pacientes de la tercera edad y en mujeres que cursan por el climaterio, vemos que la concentración de estrógenos o andrógenos se ve disminuida, por tanto sus efectos protectores se ven disminuidos. Al llegar a ¿qué es la osteoporosis? Tenemos que definirla. ¿Y cómo lo hacemos? Como una enfermedad metabólica sistémica multifactorial caracterizada por una disminución de la densidad ósea. Es decir, se afecta la microarquitectura del tejido, favoreciendo la presencia de fracturas. ¿Qué es lo que nos importa en osteoporosis? ¿Cómo se diagnostica? A través de la medición de la densidad ósea. Idealmente se hace con la absorciometría de rayos X de energía dual. Si obtenemos un mayor a 2.5 desviaciones estándar debajo de la media de la curva de los adultos jóvenes, se considera osteoporosis. Sin embargo, también se puede diagnosticar a través de un estudio radiográfico simple, contemplando las limitaciones subjetivas del estudio. Otra manera de hacerlo es con la presencia de fracturas características de osteoporosis. Por ejemplo, fractura vertebral, fractura de fémur proximal y de radio distal. Esta última tiene un epónimo, lo tienen que investigar. Por todo esto, se sabe que se pierde alrededor del 0.7% de masa ósea por año. Y esto acelera durante el climaterio. Por eso es importante tener en cuenta a nuestras pacientes en este proceso de climaterio en observación. Vemos que el tratamiento de la osteoporosis en esta imagen se esquematiza que la base no son los fármacos, sino son las medidas generales, es decir, el estilo de vida. Después la prevención de caídas, el calcio y por último los fármacos. Vemos que cuando hablamos del estilo de vida nos centramos en la dieta, el consumo de calcio para hombres y mujeres según edad y el calcio y la vitamina D son un poco más específicas y generales al mismo tiempo. Por ejemplo, el calcio 100 miligramos al día y la vitamina D 800 unidades internacionales para prevenirla. Y por último llegamos a los fármacos. Sin embargo, quiero aclarar que cuando se llega al tratamiento farmacológico no se descuidan los demás puntos, porque todo esto forma el espectro general del tratamiento contra la osteoporosis. Hablando de los fármacos tenemos dos categorías, unos que inhiben la resorción y otros que facilitan la formación ósea. Les pregunto, ¿cuál de estos viene en nuestro temario? Muy bien chicos, el granulato de estroncio que tiene un poco de ambos, los moduladores selectivos de receptores de estrógenos y los bifosfonatos. Tenemos a los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, nuestro fármaco es el raloxifeno. Vemos que el raloxifeno interactúa con el receptor de estrógenos, causa una dimerización de este, se unen a un promotor y facilita la transcripción de ciertos genes. Por ejemplo, cada uno de estos genes tendrá un efecto antagonista o agonista, depende del tejido que estemos hablando. Es decir, en mama y endometrio, antagonismo, mientras que agonista en hueso. Esto es lo que nos importa porque estamos hablando de osteoporosis. Aumenta la densidad ósea vertebral y no vertebral. Un efecto no tan evidente es que reduce los niveles de LDL. Para aquellos curiosos que no pueden vivir sin conocer con más precisión la estructura del receptor de estrógenos, aquí la mencionamos, cabe resaltar que son dos tipos.
uno alfa y uno beta, y la única región variable es la F. Aquí vemos en un esquema más artístico, citando a mi profesor, cómo es que se une el promotor y este facilita la transcripción de genes. Las características generales de nuestro fármaco: tenemos que es un modulador selectivo de receptores de estrógenos con un efecto antagonista ¿en qué tejidos? En mama y endometrio. ¿Y agonista en cuáles? ¿Se acuerdan? En hueso, excelente. Inhibe la resorción ósea. Vemos su farmacocinética, su biodisponibilidad es baja, volumen de distribución muy alto, una proteína es considerable y tiene 3 metabolitos, todos con la interacción con ácido glucurónido. Su excreción es fecal y renal y su tiempo de vida media de eliminación son de 32 horas. Sus indicaciones: si hablamos de osteoporosis, ¿hacia qué tipo de patología indicaría este fármaco? Pues osteoporosis. Sin embargo, este efecto antagonista permite además indicarlo en cáncer de mama. No se administra en embarazo ni tampoco en lactancia. Vemos las reacciones adversas: flebotrombosis profunda, trombosis retinal venosa, embolia pulmonar, bochornos y calambres en piernas. Vamos a ver una imagen de flebotrombosis profunda. Se nota la diferencia entre una y otra. Otra familia de fármacos que vamos a hablar son los bifosfonatos. Estos bifosfonatos se unen a los iones divalentes en forma de quelantes que se encuentran en la superficie del tejido óseo. Al iniciar el proceso de resorción, interactúan con el osteoclasto e ingresan a él. ¿De qué manera? De dos. Una es por el medio ácido y otra es por la cercanía. Al ingresar al osteoclasto favorecen la apoptosis de este. ¿Cómo lo hacen? A partir de la inhibición de la vía del mamelonato. ¿En qué puntos? En este y este, inhibiendo la enzima farnesil-pirofosfato sintetasa. ¿Por qué es importante esta vía? Porque concluye en la prenilación de proteínas. Básicamente es la adición de un grupo hidrofóbico a una proteína para unirse en membrana. La proteína que se ve afectada aquí es la GTPasa, una GTPasa. Y esta es fundamental para la actividad de osteoclasto. Sin esta, pues sufre apoptosis. Utilizando el esquema, ¿recuerdan que otra familia de fármacos inhibe esta misma vía en una porción más temprana? Más o menos aquí. Las estatinas. Muy bien. Aquí vemos las características generales de nuestros bifosfonatos: alendronato como nuestro prototipo y risendronato. Ambos son análogos del pirofosfato, inhiben a la farnesil-pirofosfato e inhiben la resorción ósea. Vemos que su farmacocinética no varía mucho en ciertos puntos. Biodisponibilidad es similar, no se metabolizan y no se administran con alimentos. Su excreción es a través de fecal y renal. Sin embargo, cambian en la distribución por su volumen de distribución. 2.576 litros y una unión a proteínas de 78% contra 13.8 litros y 24% de unión a proteínas. Cuando hablamos del tiempo de vida media de eliminación, tenemos que el alendronato, nuestro fármaco prototipo, es de 1 hora.9 en plasma y 10 años en tejidos, contra las 561 horas del risendronato. Estas son las características que debemos saber identificar. Llegando a las indicaciones, tenemos enfermedad de Paget, osteoporosis y osteoporosis secundaria. ¿Secundaria a qué? ¿Recuerdan todos los otros reguladores que habíamos mencionado? Pues los retomamos: a hipertiroidismo, hipogonadismo y glucocorticoides como tratamiento crónico. Al paciente, cuando se le indican los bifosfonatos, tenemos que decirle que se toma básicamente con un vaso de agua, 250 mililitros, y debe mantenerse de pie de 30 a 60 minutos sin comer nada, porque afecta muchísimo la ya baja biodisponibilidad. Si sigue esto, las reacciones adversas gastrointestinales se verán disminuidas, es decir, esofagitis local y úlceras. Conociendo esto, ¿en qué pacientes estaría contraindicados? Pues en aquellos que presentan un retraso esofágico que faciliten la interacción de fármaco con tejido, potenciando estas reacciones adversas. Tenemos unas más generales: cefalea, síndrome de influencia, falla cardíaca, artralgia, mialgia, y llegando a las renales tenemos que hace más propensa infecciones y nefrolitiasis, hiperplasia prostática benigna, y añado una que me gustaría resaltar: la osteonecrosis de maxilares. Aquí les muestro una imagen de esofagitis y una de osteonecrosis de maxilares. Vemos que es impresionante. El último fármaco que nos falta por abordar es el ranelato de estroncio. No se sabe mucho de este fármaco, pero esta revista de endocrinología polaca nos dice algo que me gustaría resaltar: que su mecanismo de acción depende de los receptores de calcio localizados en osteoblasto y osteoclasto, y también influye en el sistema osteoprogenina y ranligando. Vemos aquí de manera general, un poco más específica, quiero decir, el mecanismo de acción como en osteoblastos y en osteoclastos. En osteoblastos básicamente favorece la proliferación, como lo vemos, y disminuye la apoptosis. Igual aquí,
aumentamos la producción de RAN ligando y qué pasaría con, aumentamos la producción de osteoprogenina y qué pasaría con RAN ligando. Pues disminuye. Y un proceso similar sucede con el factor de crecimiento similar a insulina. Aumenta. Se ve afectado en osteoporosis en mujeres postmenopáusicas. Vemos las características generales del fármaco. Tenemos el relato de Stroncio, aumenta la formación ósea y disminuye la resorción por los mecanismos que acabamos de ver. Se desconoce su farmacocinética, la única indicación es osteoporosis. Y tenemos sus RAMs, vemos que de cierta manera son generales, mialgias, artralgias, amnesia, asma, hasta que llegamos a los cardiovasculares. Tromboembolismo venoso e infarto agudo al miocardio, como el raloxifeno, si se acuerdan. Y en dermatológicos tenemos síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Les muestro una imagen. Recordemos que la diferencia entre uno y otro es básicamente la proporción de tejido afectado. Hasta aquí sería todo. Esta es mi bibliografía. Hasta luego.